Hola, el día de hoy vamos a hablar de cómo empezar a leer la Biblia. Primero debemos aclarar que la Biblia es un conjunto de libros con distintos autores en distintas épocas e incluso distintos géneros literarios, pero son inspiradas por una misma persona que es Dios. Así que al estar inspiradas por una misma persona, todos estos libros tienen un tema central, el cual es Cristo. Sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a una persona que es Cristo, y si para ti este término Cristo no es muy conocido o quizás aún no lo entiendes por completo, te invito a que los primeros libros que leas de la Biblia sean los Evangelios. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos 4 Evangelios que son Mateos, Marcos, Lucas y Juan, y estos 4 Evangelios narran la vida y obra de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. E incluso narran cómo Dios preparó el camino para este Salvador, para este Cristo que había de venir. Los evangelios que yo recomiendo leer son Marcos y Juan. Marcos es uno de los evangelios más cortitos y narra el obrar y accionar de Cristo, pero desde una perspectiva del servicio. Entonces es un evangelio súper rico en esa área que te va a gustar mucho porque habla mucho de acciones de Cristo. Es como que en cada momento Marcos te tiene expectante a lo que está haciendo Cristo. Y Juan es un evangelio que también narra el accionar y obrar de Cristo, pero Juan es un evangelio muy explicativo. El autor todo el rato está haciendo comentarios para explicar las palabras que Jesús decía. Así que si tenemos como dudas de algunas palabras que hace Jesús, el mismo autor va como explicando en sus palabras lo que Jesús quiso decir. Entonces, ya que tenemos seleccionado por dónde vamos a empezar, lo primero que vas a necesitar para poder comenzar a leer la Biblia es orar. Necesitamos pedirle guía al Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios por medio de las Escrituras, ya que cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos y conocemos a Dios. Y para poder conocer a Dios necesitamos entender las Escrituras y necesitamos también aplicarla a nuestra vida. Así que es súper necesaria la guía del Espíritu Santo para todo este proceso en que vamos a empezar a leer la Biblia y a conocer también más. Número 2. Yo te recomiendo que cuando empieces a leer cualquier libro de la Biblia, sea un evangelio, sea Génesis, Apocalipsis, Oseas, cualquier libro de la Biblia, te recomiendo que antes te detengas a ver el contexto histórico en el cual se escribió este libro. Porque no podemos tomar un libro de la Biblia así al azar y aplicarlo directamente a nuestra vida, porque fue escrita con un propósito para una audiencia en específico, para una época específica, y eso después lo aplicamos a nuestra vida. Pero antes debemos comprender el corazón de la escritura en ese momento. Yo te recomiendo que veas los videos de Bible Project, que están todos en YouTube, y ahí estos videos te dan un contexto general de cómo es el libro, de lo que va a hablar el libro, del corazón del libro, y te da también una pincelada de contexto histórico para que veamos dónde estamos como cimentados, en qué momento de la historia, a qué audiencia iba dirigido este libro. Así que eso sería algo muy importante para comenzar a leer cualquier libro de la Biblia. Número 3. Al leer un texto, anota y marca las cosas que te llamen la atención. Y en esto vamos a dividirnos en 2 secciones. Primero, anota y marca los personajes, los lugares, las acciones, todas las cosas que te hagan poder comprender mejor el texto y que te ubiquen en qué está pasando en el texto. Puede ser cualquier cosa, incluso pueden ser ciudades, lugares, no sé, cualquier tipo de cosa que a ti te va a servir después para comprender el texto, márcalo. Y anota quizás por el lado o ten una libretita aparte para ir anotando las cosas claras o las que te van llamando la atención. Y la otra parte es lo que no entiendes. También anota todo lo que no entiendes del libro. Pueden ser palabras como, no sé, centurión, incluso lugares como Decápolis, todos los términos que no comprendas, anótalos también para que después puedas preguntarle a alguien qué significó esto. Número 4. También esto te va a servir para poder comprender mejor los textos, pero es comparar versiones, porque la Biblia tiene distintos formatos, aunque no lo crean. Ahí está al revés. Ahí, un fail. Entonces, por ejemplo, esta es Reina Valera de 1960, esta es NBI y la otra que tengo es NTV. Entonces es súper bueno ir comparando versiones porque muchas veces no entendemos, por ejemplo, un texto en Reina Valera porque es un lenguaje más antiguo, un español más antiguo, pero si lo leemos en NBI o NTV es mucho más interpretativo y se entiende mejor, está en un lenguaje más sencillo. Entonces es muy bueno que si no entiendes un texto al principio puedas comparar versiones.
Una de las versiones que más se usa como más sencillas son las NBI y la NTV. Pero la que a mí más me gusta es la Reina Valera, a pesar de que es un poco más complicada, como que me hace estar mucho más atenta a entender qué es lo que está diciendo la escritura. Y el cuarto paso es, después de haber leído, después de haber anotado, después de haber investigado ya en esta sección de la Biblia que hayas elegido, pregúntale a Dios, ¿cómo esto que acabas de leer afecta o aplica a tu vida? ¿Cómo esto que estaban viviendo ellos y estoy viviendo yo ahora afecta a mi vida? Así que esos serían mis tips prácticos para tú poder comenzar a leer la Biblia, las cosas que también yo hago para leer la Biblia y que espero que sean de mucha bendición para ti. Leer la Biblia es una aventura maravillosa donde conocemos más a Dios, donde conocemos más a nuestro Creador y donde también conocemos más a Jesús. Así que te dejo cordialmente invitado para que si tienes alguna duda, si acaso no sabes cómo empezar a leer la Biblia o quizás no entiendes algún libro de la Biblia, puedas preguntarme y vemos cómo juntos descubrimos lo que Dios nos está tratando de decir a través de eso. Así que eso. Si tú eres más tecnológico, hay una aplicación que puedes descargar de la Biblia que está en formato iOS y Android que se llama Your Version y que te da la opción de comparar versiones, destacar e incluso tiene algunas opciones de devocionales diarios y estudios bíblicos, así que te va a servir mucho, es súper interactiva y lo mejor es que totalmente gratis, así que descárgala nomás. Te llegan incluso versículos diarios y es súper animante poder verlos.